formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta En Dónde Estamos, un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día, buen día a la República Oriental del Uruguay. Comenzamos una nueva semana por CX30 Radio Nacional en este programa que dimos en llamar ¿En dónde estamos? Y vaya que podemos preguntarnos en dónde estamos en distintos aspectos, dimensiones, formas de pensamiento de nuestra gente, de nuestra realidad. Yo iba a hablar con el diputado Felipe Schipani, quien ayer, en tiempo y forma, como le caracteriza, me avisó que hoy iba a tener un inconveniente dada la actividad que tiene como legislador, y quedamos como que mañana, voy a correr un poquito acá el sonido, me rebota un poquito el sonido de retorno de la radio, discúlpenme. Quedamos que mañana vamos a hablar con él en vía Zoom respecto a un tema que para mí está en el corazón de toda posibilidad de cambio que podamos tener como país. ¿Cuál es? La educación. Es la educación, sí. Pero no es educación, educación, educación y más educación, ¿se acuerdan? No, estoy hablando de visualizar el sistema de enseñanza del país. Según un sistema de enseñanza, podemos ver ante qué país estamos. Esto lo aprendí de los grandes. ¿De los grandes en qué sentido? De los grandes pensadores, de los pensadores que nos permitieron la construcción de una sociedad que nos educó de determinada manera. La sociedad de los libres, la sociedad del Estado de Derecho, la organización política y jurídica del Estado de Derecho como una unidad que nos cobija en nuestras libertades, que declara constitucionalmente los derechos fundamentales. Todo eso de lo que carece Cuba, por ejemplo, que en su momento lo vamos a tocar nuevamente. Ya les digo, dicho sea de paso, que el día jueves de esta semana vamos a conversar con distintos integrantes de Cubanos Libres en el Uruguay, ciudadanos cubanos que están viviendo en nuestro país. Por supuesto, retomamos contacto con Jorge Valdés, quien es el secretario de esta organización civil que está en el Uruguay, para recibir testimonios de ellos, testimonios de cubanos que están en otras partes del mundo, de cómo viene ese tema, ¿no? Pero volviendo a lo que estoy planteando, el sistema de enseñanza, porque de eso se trata, así lo establece la Constitución de la República. Si me está escuchando Gabriel Bianchi, el profesor, seguramente debe estar contento, porque él considera que no hay que hablar tanto de educación, sino más bien de enseñanza. Sin embargo, le digo que buscando en el diccionario son sinónimos, ¿sabes? Son sinónimos enseñar, educar, también formar, inclusive doctrinar, no adoctrinar, doctrinar, es decir, formar en doctrinas de pensamiento, en doctrinas filosóficas, en doctrinas políticas, en doctrinas religiosas, pero formar, es decir, darle la información y la formación para el análisis de esas corrientes de pensamiento o de fe que van construyendo la historia de la humanidad. Eso es lo que hay que darle al alumno. Eso se nos daba a nosotros en etapas tempranas de la enseñanza. Evidentemente, ese sistema te está indicando cuál es la voluntad del Estado, porque no se puede enseñar lo que el Estado no va a hacer. ¿Me explico? El Estado tiene determinada voluntad como Estado, es decir, va a aplicar políticas públicas a nivel laboral, políticas públicas a nivel financiero, a nivel económico, a nivel educativo, a nivel de la seguridad pública. Va a aplicar políticas públicas en materia de relaciones internacionales, de comercio internacional. Por lo tanto, a esa masa generacional de niños, a esa infancia, digamos, después a esa adolescencia, a esa juventud, hay que educarla de acuerdo
a las características de la voluntad del Estado en el cual van a vivir, pero que a su vez ese Estado está vinculado a un conjunto de estados que hacen a la comunidad internacional. Eso que ya nos explicó una vez Emmanuel Kant. ¿Mm? Hay que educar para saber también cómo se comporta el vecindario. Y máxime en estos tiempos, donde el vecindario es cada vez más eso, más vecindario, como nos explicó Marshall McLuhan, ¿no? En su libro genial, Galaxia Gutenberg, quien fue el padre del término aldea global, de ahí el concepto de globalismo o globalización. Es decir, estamos en una aldea global, cada vez más es una aldea global. ¿Por qué? Por la tecnología aplicada, por la revolución tecnológica, la revolución científica a pasos acelerados, que va, digamos, consecuenciando, va generando consecuencias tecnológicas a pasos acelerados. La interconectividad es impresionante hoy por hoy. En materia de cuestión de segundos, estamos intercomunicados con informaciones muy precisas a nivel mundial. Por lo tanto, imagínate que los sistemas económicos, los sistemas financieros, los sistemas de políticas públicas de seguridad social, se van universalizando, se van globalizando. Y así también las interrelaciones comerciales. Por eso Uruguay plantea abrirse al mercado mundial, escapando de ese elefantiásico mamotreto del consenso en Mercosur, donde todos tienen que estar de acuerdo. Bueno, eso ya no puede funcionar, evidentemente, en un mundo tan celérico, tan vertiginoso, y a su vez con la voracidad de un mercado que será pospandemia. Bueno, Uruguay tiene que tomar cartas en el asunto, y así lo hizo, y creo yo de modo correcto el presidente. Y así también recibe el apoyo de Brasil y el apoyo de Paraguay, como para abrirse a ese mercado internacional. ¿Por qué te digo todo esto? De pronto te puede sonar, che, ¿y a dónde quieres llegar? Este mundo global, con todo esto que te voy diciendo, con todo este conjunto de detalles que voy tratando de desglosar, y acá enfatizo en mercados, en negocios, en apertura a mercados internacionales, en tratados de pronto de libre comercio, en buena disponibilidad de crédito, con muy bajas tasas de interés, el rango inversor de país. Todo eso depende, me puse a investigar más seriamente, depende de una agenda global llamada Agenda 2030. Esa agenda global llamada 2030 está, digamos que instalada, instaurada globalmente, oficialmente, universalmente, en las Naciones Unidas. Y esa agenda de las Naciones Unidas tiene un organismo llamado CEPAL, integrado a las Naciones Unidas, que plantea como agenda global al 2030 las políticas de género. Las políticas de género. Por lo tanto, cuando empezás a ver de qué se trata eso de políticas de género, decís, bueno, acá se terminó históricamente, estamos llegando a la conclusión histórica de lo que nosotros aprendimos, que era educarnos bajo el principio de igualdad ante la ley, donde todos en un Estado republicano, democrático, Estado de Derecho, somos iguales ante la ley, sin más distinciones que la de nuestros talentos y nuestras virtudes. Ese principio, hermosísimo principio democrático, y por supuesto principio de legalidad, digamos, intrínsecamente republicano, que rompe cualquier posibilidad de despotismo, tiranía, régimen de gobierno arbitrario, o régimen despótico, o régimen de poder, bueno, porque precisamente establece el principio de la igualdad ante la ley y va a ser la ley, el conjunto de leyes que organizan la sociedad, la que nos gobierna en verdad, y todas sobre la base, digamos, todas en la base, perdón, sobre debajo del vértice de la Constitución de la República, que es la que establece estas pautas de conducta, este carácter de conducta del Estado. Y a partir de este carácter de conducta del Estado, nos educaban a nosotros. Muchos que ya son cincuentones largos hacia los 60, se acordarán de aquella materia llamada educación cívica y moral, algo así, si no me equivoco, creo que era educación cívica y moral. Pero no te digo de pensar en rescatar esa materia, pero se podría llamar educación ciudadana, ¿no? O
educación republicana. Educación ciudadana es más universal, inclusive. Hay un manual atribuido a un embajador francés, que fue el conde de Saint-Germain, que se llama precisamente el Manual del Perfecto Ciudadano. Pero ya no hablamos más de ese tema, ya no se habla más de ese concepto. ¿Por qué? Porque se estableció la Agenda Universal de las Políticas de Género. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero la política de género, en definitiva, es incluir más gente, ¿no? Es desarrollar más derechos humanos. En parte sí, en parte no. A ver si me explico. Cuando el mundo resuelve institucionalmente algo, lo que está antes quedó obsoleto, no se puede aplicar. Por ejemplo, cuando se da la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, comienza un derrotero paulatino, sí, proceloso, de distintas etapas de profundización del concepto de los derechos humanos. Y nuestras constituciones tienen precisamente la legislación de esos derechos. Nuestro artículo séptimo establece los derechos fundamentales, esos derechos esenciales por los cuales existe el Estado de Derecho. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al honor, el derecho a la propiedad. Ahora se va ampliando ese conjunto de derechos y se amplió incluso por generaciones. Así le llaman los estudiosos de los derechos humanos, es decir, los docentes en derechos humanos, los expertos en este tema. Primera, segunda, tercera, cuarta generación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque van avanzando los conceptos, las visualizaciones de los temas a resolver. El derecho del niño, los derechos civiles de la mujer, a partir de aquellos movimientos feministas de la llamada primera ola, los derechos políticos de la mujer. Bueno, todo eso iba en la categoría de ese gran principio universal que es el principio de igualdad ante la ley. Es decir, no hay otra posibilidad de lectura. Si todos somos iguales ante la ley, excepto por nuestros talentos y virtudes, todos tenemos el mismo derecho, seamos blancos, negros, amarillos, verdes, azules, seamos mujeres u hombres, y tengamos la edad que tenemos que tener en ese momento, evidentemente contando con la mayoría de edad para desarrollarnos en distintas actividades, pero inclusive el trabajo infantil también es contemplado. En ese sentido, parecería que ya es superabundar hablar de otras cosas, cuando está implicado en el principio de igualdad ante la ley que todos tenemos los mismos derechos a trabajar, a educarnos, a recibirnos de la profesión que hayamos elegido, a desarrollarnos en esa profesión universitaria, académica, científica, en ese oficio, y tener eh, las mismas posibilidades que cualquier otro ciudadano. Inclusive así está establecido también en nuestro orden jurídico cuando se habla de la carrera administrativa, es decir, ingresar a través de un concurso, un llamado a aspirantes, y calificarán los mejores. Está en la tapa del libro, ¿verdad? Es de sentido común. No te vas a fijar si es blanco, si es negro, si es mujer, si es hombre, si es transexual o es hermafrodita. Se va a calificar a la persona y se va a ver si está dentro de los más calificados para ingresar a determinada empresa pública o una empresa privada, también se llama a concurso. Y una vez ingresado a ese ámbito de trabajo, después tenés todas las posibilidades, de acuerdo a la carrera funcional, según el artículo 59 y otros artículos, de desarrollarte en esa función. Es decir, por oposición y mérito y por antigüedad vas creciendo dentro de la empresa pública. Y también así se debe aplicar en el ámbito privado. Bueno, me escuchás decir esto y decís, y bueno, está todo arreglado entonces, ¿qué más? Ya está, todos tenemos ese derecho, todos estamos cobijados bajo un régimen de igualdad desde el punto de vista legal. Lo que nos queda es, y lo que nos queda es hacer un esfuerzo personal, un esfuerzo propio, ¿no? Educarnos, prepararnos, ser cada vez más capaces según nuestras posibilidades. Y a su vez están todos los instrumentos del Estado que posibiliten a aquellos que están en peores condiciones a que puedan llegar a esas mejores condiciones. Políticas sociales, ¿no? Políticas de asistencia social y también un sistema de enseñanza o un sistema educativo. Entonces uno entendía que se educaba para la libertad. Ha habido
y aún puede haber grandes pensadores individuales en una atmósfera general de esclavitud mental, pero no ha habido ni habrá nunca en esa atmósfera un pueblo intelectualmente activo, dice Stuart Mill. ¿Y qué aplicación que tiene hoy, no? ¿Qué aplicación que tiene hoy respecto a esa esclavitud mental de las políticas de género o la ideología de género? Y vuelvo al tema. Cuando se plantearon los derechos humanos, todo lo que estaba antes de los derechos humanos pasa a ser obsoleto, pasa a ser algo así como una curiosidad histórica sin aplicación alguna. Y exactamente lo mismo está pasando ahora con esta hegemonía cultural de la ideología de género, que una vez ya instalada universalmente, deja obsoleto todo esto que te estoy diciendo. Todo esto que ahora les estoy diciendo, esto que suena tan racional, que suena tan a Occidente, tan al Estado de Derecho y la democracia, queda obsoleto porque nació la ideología de género y nació a nivel universal, a nivel de las Naciones Unidas, de la UNESCO, de la CEPAL, de ONGs integradas a estos organismos y así instaladas en distintos países del mundo, muchos de ellos ya instaurándolas como políticas educativas curriculares oficiales. Por lo tanto, hablar del principio de igualdad ante la ley, del manual del buen ciudadano o de una materia que se llame educación cívica para enseñarnos concretamente los valores de ciudadano, es decir, la ética de un buen ciudadano en un régimen democrático, en un sistema democrático, quedó obsoleto. Ahora hay materias que se llaman ideología de género y esas materias son presupuestadas. El Estado gasta dinero en esas materias. Se forman docentes para dictar esas materias. Son presupuestados esos docentes. ¿Por qué? Porque además el Estado va asumiendo políticas vinculadas a la ideología de género, como por ejemplo, ya lo vemos en nuestro país, se acordarán ustedes cuando se convocó al Banco de la República, al BROU, con vacantes por cupos. ¿Mm? La idea, pero ya la obligatoriedad de cupos, tantos cupos para género femenino, mujeres, tanto para el masculino, también para transexuales, tantos cupos para negros y para blancos, ¿no? Es decir, eso es lo que va estableciendo la ideología de género. No es tan inclusiva como plantea, es excluyente de todo lo otro y lo deja atrás en la historia. Apareció entonces una ideología hegemónica de un pensamiento único que condiciona a los estados, a los países, a aplicar estas políticas como políticas públicas a nivel educativo, pero extendida a nivel laboral, por ejemplo, extendida a nivel laboral y extendida a nivel político. Escuchamos a la vicepresidenta de la República hablando de todos esos proyectos, y ella muy entusiasmada además con el tema de los cupos para diputadas y diputados, senadoras y senadores, y por eso así hablamos, ¿no? De ciudadanas, ciudadanos, dividiendo absurdamente el universal, el concepto del sujeto universal, el hombre, ¿no? Los derechos del hombre ciudadano, el senador, diputado, ya sabemos que nos referimos a la condición de la función y no al género. Pero resulta ser entonces que si se establece esa política de género, como te decía, todo lo anterior ya quedó en la historia, quedó fuera de la realidad. Y ese es el tema a analizar. No es tan inocente el tema. Porque, por otra parte, si Uruguay no lo hace, queda por fuera del ámbito internacional de los negocios, queda por fuera de la posibilidad de tener buena calificación como país con rango inversor, queda por fuera de la posibilidad de solicitar deuda a muy bajo interés, queda por fuera de inversiones, como por supuesto están todas planteadas para venir, afortunadamente. Esto lo digo aparte. Afortunadamente vienen inversiones. Alemania tiene el foco acá en Uruguay con conversaciones avanzadas para instalar la producción de hidrógeno, porque se viene el hidrógeno como energía renovable, como energía inocua. Alemania que va a precisar al 2030 4 veces más de energía para la velocidad de interconexión en su país altamente desarrollado, y así otros países de Europa, es decir, para su transporte.
y consideran que es Uruguay el país apropiado para invertir. Lo escuché ayer en Asuntos Públicos. Es Uruguay. Avanzadas conversaciones, prácticamente consolidando un acuerdo de inversión de Alemania en Uruguay. Lo mismo con Reino Unido, que va a invertir en Uruguay para la industria agropecuaria, seguramente instalar laboratorios, centros de investigación. Lo mismo Google con Microsoft, que instalan este parque técnico industrial de formación también y formador de, de ciudadanos uruguayos en informática, en las ciencias informáticas. Y así vas viendo sucesivamente toda una agenda de inversiones que se viene en el país. Y como diría un amigo mío, esa es la realpolitik, ¿no? Esa es la política real. Lo otro es cascarriaje, ¿no? Lo del referéndum y salir enojados los diputados y senadores del Partido Comunista dentro del Frente Amplio, diciendo que el presidente hace injerencia por opinar lo que opinó respecto a Cuba, las movilizaciones, las intentonas de movilizaciones, celebrar esa junta de firmas. Todo eso es todo chatarrería semántica. Ya no tiene mucho sentido en esta época, en este momento del mundo, en esta globalización del mundo, que plantea otras condicionantes, como esta que te acabo de decir. Voy a ver si puedo cerrar el tema, porque acá estoy leyendo, yo una vez había escrito una editorial que la compartí con ustedes, donde citaba, como cité, a Stuart Mill, y luego planteé una educación para la libertad, ¿no? Libertad es, asimismo, curiosidad, es creatividad, es innovación. Sin libertad no habría historia. Esto lo dice Pablo Freire, el gran pedagogo. La importancia de la libertad para Freire es de tal magnitud que nos dice, sin la libertad no es posible la creación, la invención, el riesgo o la existencia humana. Y solo puede haber creatividad e innovación en una sociedad libre. Incluso la libertad exige una educación a propósito. ¿Por qué? Porque ser libre no es fácil. No es fácil ser libre. Hay que educarse para ser libre. Hay que aprender a ser libre. Y hay que enseñar la libertad. La libertad es un valor. Sí, es un valor que aparece cuando el individuo toma conciencia que es alguien autónomo con respecto a la naturaleza y a la comunidad social. Este tema lo vamos a tratar en su momento. Yo estoy leyendo y estoy estudiando un libro maravilloso de Hannah Arendt, una enorme pensadora contemporánea, a la que le debemos muchísimo, y estos temas los trata en profundidad, haciendo una bellísima historiografía del pensamiento libre, de la capacidad de concebir la libertad y la libertad individual desde las tradiciones griegas, recorriendo la historia del pensamiento de la humanidad, pero evidentemente de la humanidad occidental. Es Occidente, es Occidente la porción territorial y la porción civilizatoria que contempló y que legisló sobre estos temas que hoy están en discusión. ¿Por qué te digo están en discusión? Porque esta libertad tan bella, tan pura, tan amplia en la concepción como la que plantea Freire, ya no se va a poder dar, ya quedó obsoleta, quedó como algo histórico, porque ahora está la hegemonía de género, que plantea ya no más la libertad, plantea la obligación de las cuotas para entrar a trabajos, de las cuotas formativas para ingresar a los ámbitos políticos, los planes de estudios van a ser obligatorias esas materias, porque si no el país queda fuera del mundo, queda agarrado de un pincel, porque va a estar condicionado por estas políticas de género que ya plantean la Agenda 2030. Por lo tanto, esta libertad, educarnos para entendernos, sabernos autónomos, innovadores, creativos, con toda la capacidad de desarrollarnos porque un Estado de Derecho nos protege bajo el principio de igualdad, bueno, eso va a ser ocluido bajo la imposición de una ideología de género que te dicen, no, vos te puedes educar, pero vas a competir si sos hombre con mujeres, si sos blanco con negros, y viceversa, ¿no? Si sos negro con blancos. Yo preguntaría, ¿qué diría un estadista con cierto sentido común, ¿no? Ante este tipo de política? Che, pero ¿y cómo hago mi país? Porque vos sabés que los negros van a quedar en desventaja. ¿Por qué? Y porque mi población, el 80% son más bien africana, es africana, ¿no? Son mulatos, no hay mucha población blanca. Y si van a ser los mismos cupos, quedan muchos afuera. O viceversa, mirá, mi país más bien es de raza blanca,
no hay, o sea, no hay paridad. Entonces, no es muy justo, ¿no? Me pongo a ironizar un poco, ponete a pensar un poquito y te vas a dar cuenta de la cantidad de mamarrachos que tiene esta ideología que es totalmente anticientífica y es superabundar en algo que, bueno, como es todo lo que es superabundar, es innecesario. Si ya está el principio de igualdad, ¿para qué una ideología de género? Si ya estamos todos protegidos por el principio de igualdad. No importa que seas mujer, hombre, te repito, transexual, negro, amarillo, rojo, no importa. Si vos sos el que está más capacitado, vas a tener que entrar a ese trabajo. Si vos estás capacitado para crear, y bueno, vas a crear y te vas a imponer en el mercado y te va a aplaudir el mercado y te va a reconocer. Preguntale a Steve Jobs, bueno, ya no le puedes preguntar, ya falleció, pero preguntale a Bill Gates, si no lo premió la sociedad, por su inventiva, por su capacidad de creación, por su intelecto, yo qué sé. Preguntale a cualquier capo que se desarrolla en alguna actividad o a cualquier mujer brillante que se desarrolla en su actividad y destaca. No necesita la ideología de género para eso, no es necesario. Y preestablecer, es decir, establecer la obligatoriedad de cupos. ¿Y qué pasa? Bueno, no tanto, viste, con las mujeres y los hombres, ahí más o menos, dentro de todo, porque por lo general parece que hay una especie de plan divino que establece que seamos casi 50 y 50. A veces, viste, que hay sociedades que tienen 51% de mujeres, 49% de hombres, se va con decimales también, pero más o menos siempre es mitad y mitad. También te va a decir alguien que ya está en la ideología de género, che, pero pará, te olvidás, no son 50 y 50 mujeres y hombres, ¿eh? Están los transgéneros. Ah, sí, claro, tenés razón. Y están los homosexuales, ¿eh? Ah, claro, claro. Y entonces ya son otros porcentajes. Y esos porcentajes también hay que contemplarlos en la ideología de género. Vamos a seguir con este tema. Yo le voy a hablar, quería conversarlo con el doctor Schipani. Pero claro, habría que conversarlo más todavía hacia arriba, ¿no? Habría que conversarlo también con autoridades de la enseñanza, porque de esto no se habla nada, ¿viste? Nada se habla. No sabemos cómo se van a establecer los planes educativos, habría que ver esos planes educativos a qué responden. No me da el tiempo, porque esto que yo te digo te lo puedo avalar con un documento oficial publicado en Presidencia de la República, que se llama Estrategia Nacional para la Igualdad de Género, 2030 precisamente, y cierro la nota con esto, ¿no? Estrategia Nacional para la Igualdad de Género al 2030 pretende convertirse en una hoja de ruta integral e integradora susceptible de orientar el accionar del Estado en materia de igualdad de género a mediano plazo. ¿Quedó claro? ¿Tá? Acá se establece la voluntad que va a tener Uruguay, el Estado uruguayo. Y de acuerdo a esta voluntad, no queda otra posibilidad de que el sistema de enseñanza eduque precisamente para esta voluntad que asume el Estado y además que la asume como un compromiso de política pública a nivel internacional. Se hace eco, dice este informe, se hace eco del lineamiento para el quinquenio en curso. Es decir, Uruguay queda alineado a la Agenda Global 2030. La política de género como política de Estado. ¿Quedó claro? ¿Más claro? Bueno, yo no voy a caer en el lugar común, ¿no? De echarle agua. Propone delinear un horizonte de igualdad de género al 2030 e integra para ello un conjunto de aspiraciones, directrices, político-institucionales y lineamientos estratégicos capaces de influir en las decisiones de política pública. Se acompaña de este modo a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ambos esfuerzos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la definición de la Estrategia Nacional para el Desarrollo 2050. Asimismo, recupera como aportes sustantivos las diversas agendas de las mujeres y de feministas. Bueno, ahora queda más claro por qué bajo pandemia no se interrumpió aquella marcha multitudinaria de la celebración de la diversidad y posteriormente la marcha feminista del 8 de marzo. Da para seguir este tema, por supuesto, y muchísimo, muchísimo para ir profundizando en el mismo, para ir consultando a las autoridades nacionales respecto a este tema y para, bueno, ir viendo entonces cuál es la hoja de ruta de Uruguay. Esta política ya está instalada en nuestro Estado. Uruguay se alinea entonces a la Agenda 2030. Lo digo acá oficialmente en el programa, digamos, oficialmente en el sentido de que periodísticamente, oficialmente, ya estamos enterados y asumimos que Uruguay está alineado a la política global de la Agenda Global 2030, donde predomina, es hegemónica, la ideología de género. Por lo tanto, no se llamen a asombro después respecto a determinados eventos, circunstancias que empiecen a
a mostrar este tipo de cosas, como por ejemplo las ONGs Mujeres presupuestadas en el MIDES, que forman docentes para la ideología de género, por ejemplo, o la ideología de género que es obligatoria dictarla en los cursos de INEFOP, por ejemplo. Y así supongo yo que se verá también como materia obligatoria en los liceos, en UTU, supongo que viene todo por ahí. Vamos a seguir este tema de cerca. Vamos a una pausa, si te parece, Maxi, y ya recibimos al doctor Edinson González Lapeire, y porque tenemos que ver con él muchas cosas, ¿no? Tenemos que ver con él el tema de políticas portuarias, los errores que hay en esa materia, los errores que hay en materia de soberanía de nuestro mar territorial, tema que viene desarrollando el doctor Lapeire, experto precisamente en derecho marítimo, en derecho internacional público y privado, y también, por supuesto, en derecho portuario, ex incluso director de la Administración Nacional de Puertos, y docente durante muchísimos años, grado 5 en Derecho Internacional Público y Privado, entre tantas y tantas actividades que no nos daría el programa para destacar. Vamos a una pausa.